Alan García, 1949-2019. Muy buenas tardes, soy Nicolás Lucar, me uno así a esta programación especial que estamos realizando de cobertura de lo ocurrido, de la tragedia que ha conmovido no solo al Perú, sino al mundo entero. El expresidente Alan García decidió suicidarse, acabar con su vida esta mañana, ante la eventualidad de ser detenido, lo que se supone, o de ejecutarse una orden de detención preliminar por 10 días en contra de él. Lo que se suponía que venía después, si nos atenemos a lo que ha sido el comportamiento del Ministerio Público con respecto al caso Lavajato, era la solicitud de prisión preventiva que ha llegado a ser hasta por 36 meses, como en el caso de Keiko Fujimori, y luego enfrentar en ese contexto una investigación que, si iba en el camino que pretendía el Ministerio Público, hubiera podido suponer que Alan García entraba hoy día a la cárcel para no salir de ahí probablemente por 10 o 15 años. Y esto es lo que genera la controversia con respecto a cuáles fueron finalmente los móviles de este hombre que ayer salió a hablar con los medios en la puerta de su casa y les dijo de una u otra manera, no soy textual ni soy riguroso en las palabras exactas que usó, pero lo que dijo es que Barata lo iba a exonerar la próxima semana y que por lo tanto podían acusarlo de lo que quisieran y podían decir lo que quisieran, pero que con el testimonio de Jorge Barata, toda esta, digamos, maraña de acusaciones en su contra se iba a derrumbar. Y lo sorprendente es que ni 24 horas después, cuando tiene que enfrentar una solicitud o la aplicación de una detención preliminar, decide suicidarse. Una posibilidad además que él ya había contemplado claramente. Es decir, esto no fue en ningún sentido una sorpresa para él. Y esto, por lo menos a mí, me remite a lo que pasó un tiempo atrás, ¿no? Cuando ordenaron su impedimento de salida del país y él salió a los medios, también en la puerta de su casa, a decir que prácticamente lo habían premiado con el impedimento de salida del país, porque eso le iba a permitir estar cerca al país que tanto quiere y a su gente. Y 24 horas después estaba pidiendo asilo político porque se consideraba un perseguido. Yo sinceramente no logro hasta ahora entender qué fue lo que pasó con Alan García. Yo grabé saliendo esta mañana, no sé si tenemos ese material acá en la producción. Grabé un video tratando de explicarme y de explicarle a la gente lo que había pasado. No sé si lo tenemos, señor Alvite. Sí, yo quisiera compartir con ustedes este material porque creo que puede ser útil para esta discusión que con serenidad tenemos que enfrentar en un momento tan difícil. Adelante, por favor. El expresidente Alan García se suicidó el día de hoy, 17 de abril del año 2019, y dejó un mensaje con su decisión. Primero muerto que preso. Alan Gabriel Ludwig García Pérez, que iba a cumplir 70 años el próximo 23 de mayo, que estudió en el Colegio Eguren de Barranco, que se graduó como abogado en San Marcos, que vivió en París, que fue secretario general del partido político más antiguo e importante del Perú, que fue constituyente, que fue diputado, que fue electo para bien o para mal por la mayoría de los peruanos 2 veces como presidente de la República, que se convirtió en un personaje de la política mundial. Decidió no darle el gusto así a sus enemigos, no pasar por la humillación, por lo que él percibía como una humillación, la de aparecer esposado y con el chaleco de detenido ante las cámaras de televisión y ante la prensa, una imagen que sin ninguna duda iba a dar la vuelta al mundo. Insisto, prefirió la muerte a la humillación.
Me he preguntado durante todo el día de hoy y desde que me enteré de la noticia, ¿por qué había hecho esto Alan García? He tratado de entender las razones para que un hombre sea capaz de quitarse lo más preciado que tiene, que es la vida. ¿Qué es lo que puede llevar a alguien a tomar una decisión de esta naturaleza? Y si uno trata de remitirse al proceso judicial en estricto, ayer 16 de abril Alan García decía que Barata lo va a exculpar, que él en realidad es inocente de todo, que si alguien ha robado a su alrededor él no lo sabía y que Barata va a confirmar su versión. Pero Barata va a hablar el próximo martes. Es decir, menos de una semana para que la verdad que él decía se iba a develar iba a ser conocida por todos. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene suicidarse cuando estás al borde de la reivindicación? Cuando estás al borde de demostrar que has sido objeto de persecución y de calumnias. Y eso me hace dudar, es decir, ¿no sería más bien al revés? ¿No sería más bien que Alan García pensaba que estaba perdido? Es decir, que lo que iba a ocurrir es que Barata no lo iba a librar de responsabilidad, sino que lo iba a incriminar seriamente y por lo tanto lo que tenía enfrente como una película en su cabeza era la detención preliminar de 10 días, la prisión preventiva probablemente por 36 meses y una sentencia que podía ser hasta 20 años en la cárcel. Y yo trato de imaginarme a mí mismo en la cárcel metido 20 horas al día en un cubículo y no sé si lo resistiría. Y le pregunto a usted que está viendo esto, si usted resistiría eso. Bueno, Alan García sabía que él no podía resistir eso. Por la personalidad de Alan García, por la clase de persona que era, por cómo estaba formado su cerebro, un hombre hiperactivo, ansioso, depresivo, es decir, un hombre con unas oscilaciones en la personalidad que la gente de su entorno conoce mejor que nadie. Alan García no podía soportar la cárcel y eso me hizo recordar dos momentos. Yo pocas veces en mi vida pude conversar y entrevistar con Alan García, pero recuerdo con absoluta nitidez dos momentos que tienen que ver precisamente con la cárcel y con lo que implicaba la cárcel para Alan García. Él me contó en algún momento que cuando él nació su padre estaba preso y que él en realidad no pudo conocer a su padre sino años después. Su madre, que era una modesta maestra pública, se tuvo que mudar a Moquegua, donde vivían de una manera muy austera, en una pequeña casa, y donde él me contaba, se vivió una especie de mística, ¿no? Porque la mamá era militante, se reunía con otros compañeros, hacían sus reuniones, cantaban así, susurrando los himnos del APRA, y él, un niño pequeño, era testigo de toda esa especie de magia, ¿no? Que rodeaba el ser un militante de este partido histórico que había fundado Haya de la Torre, y él creció en esa magia. Pero un día este niño estaba sentado en la puerta de su casa en Moquegua y de repente viene un hombre con sombrero y un pequeño maletín y le pregunta: ¿tú eres Alan? Y le dice, y el niño lo mira y él le dice: yo soy tu papá. Y así conoció a su padre. Es decir, imagínense cómo puede marcar la vida de una persona esa imagen de la cárcel, porque además el padre de Alan García, que era un hombre al que le llamaban el mudo porque no hablaba con nadie en la cárcel, porque desconfiaba hasta de su sombra, porque él sentía que estaba obligado a preservar los secretos del partido que él podía conocer porque era parte del aparato organizativo y temía que los soplones, los espías, los enemigos, es decir, la cárcel marcó al padre de Alan García y no solo lo separó de su familia mientras estuvo preso, sino tengo la impresión que lo marcó para siempre, que el padre de Alan García nunca volvió a ser el padre de familia que todos quisiéramos tener en la casa por la cárcel, por la herida que deja la cárcel en el alma de las personas. Y creo que eso fue una cosa traumática para Alan García. Yo no soy un psicólogo ni un especialista, pero creo que ese tema ha sido siempre muy intenso en Alan García, esa aversión a la cárcel. Pero hubo otro momento en que hablamos de la cárcel, cuando él estaba en Bogotá el año 2000 y yo fui a convencerlo para entrevistarlo y tuvo que ir 2 veces hasta que logré sacar una entrevista con él. Discutíamos sobre su situación y yo le decía: pero ¿por qué no vuelve usted al Perú?
Y él me decía, porque tengo una orden de captura, pero si los delitos que le han atribuido están por prescribir, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, esos delitos van a prescribir. Usted regresa y sería una señal extraordinaria. Es un expresidente, ¿no es cierto?, que se ha considerado perseguido. En el momento que se derrumbe el gobierno de Fujimori, vuelve al Perú a ponerse en manos de la justicia y la justicia lo exculpa. Usted va a terminar casi como un héroe. No quería. Y no quería porque no quería ir a la cárcel, porque tenía aversión a la cárcel, pese a que estaba seguro, porque además eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Los cargos que se le imputaban en ese momento por corrupción prescribieron, pero él no quería ir a la cárcel. Entonces la historia de Alan García yo creo que está marcada de alguna manera por este tema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Una situación sumamente crítica porque su suicidio inevitablemente va a producir consecuencias no solo en el proceso judicial, sino en la vida política nacional, porque de alguna manera la va a exacerbar y va a agregar dinamita a este fuego que ya nos separa y que confronta a los peruanos. Es decir, Alan García, que es todo lo que he descrito, es un hombre que a lo largo de toda su carrera y su ejercicio político ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos, de corrupción, pero nunca la justicia lo pudo alcanzar. Y parecía que por primera vez esto iba a ocurrir. En todo caso, la respuesta de si finalmente él tenía razón, porque digamos por un momento tomemos distancia, si por un momento le creemos su versión, esta se iba a confirmar en solo unos días. En solo unos días. La palabra de Barata iba a dejar claro o que él era una víctima de una persecución política y un hombre que había sido obsesivamente agobiado y asediado por sus enemigos, o si tenía responsabilidades por las cuales responder ante la justicia y por lo tanto su suicidio termina siendo una manera de fuga. La respuesta la vamos a tener en unos días. Pero pase lo que pase, porque así es la vida y así es la política y así es la historia, pase lo que pase con el testimonio de Barata y con la información que presente la Fiscalía en los próximos días, con su suicidio, Alan García ha logrado ya convertirse en una leyenda para la gente de su propio partido, que no va a escuchar razones de ninguna naturaleza, porque finalmente Alan García ha logrado hacer realidad su canción favorita, que decía: yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Alan Gabriel Ludwig García Pérez murió como quiso y cuando quiso. Bueno, eso lo grabé saliendo de esta maratónica transmisión de esta mañana en la que estuve yo al aire de 6 a 11. Saliendo de acá me quedé pensando y sentí la necesidad de registrar esto, porque a veces uno pierde la ilación, uno pierde las ideas y lo mejor es atraparlos en videos y me sigue, y me imagino que eso le ocurre a muchísima gente, ¿no? Haciéndonos la pregunta, ¿qué pasó? Sobre todo cuando escuchamos a Alan ayer. Ayer tenemos las declaraciones, ¿no es cierto?, de Alan García ayer, cuando sale a la puerta de su casa y habla con los periodistas. No sé si tenemos ese material disponible en este momento, ¿no? Vamos ayer mismo, ahí lo tenemos. Si le ponemos audio va a ser mejor. Documentos presentados por el IDL Gorriti, ni se me menciona, ni se me vincula con ningún indicio o delación a ningún recurso de Odebrecht, como ha sido a lo largo de todos estos años. De manera que, terminantemente, yo espero que las personas mencionadas respondan, hagan sus descargos, y que el día 23 el señor Barata termine con esta telenovela y haga la declaración ante los fiscales brasileños y peruanos que debe hacer. Lo que yo no puedo aceptar y rechazo tajantemente, con el derecho de haber sido 2 veces jefe de Estado del Perú, es que se hagan especulaciones absolutamente gratuitas, como
la propia Fiscalía lo dice exactamente en estos términos, que esas personas habrían podido haber recibido dinero ilícito para Alan García. Esta es una especulación que rechazo. Soy el hombre más investigado del Perú en los últimos 30 años y lo que tengo es absolutamente producto de mi trabajo y así se ha demostrado durante todo este tiempo. De manera que rechazo absolutamente especulaciones. Espero que las personas respondan enérgicamente, llegan sus descargos y que el señor Barata declare de una vez por todas. Mientras tanto, conservo serenidad y tranquilidad porque les repetiré hasta mi muerte. Otros se venden, yo no. Yo creo en la historia y creo en el Partido Aprista Peruano. Doctor, ¿de transacciones que se realizaron? De ninguna manera. No, primero no dé por hecho, como cierto, algo que viene con una información todavía no verificada o comprobada. Bueno, pero ha dependido de los reportes informáticos de la misma empresa. Eso se dice y esperemos que así sea ratificado por la empresa y por el señor Barata, que era finalmente quien sabe todo. Pero de ninguna manera yo tendría conocimiento de ningún acto ilícito. Y estoy convencido que esas personas demostrarán o rechazarán lo que deban comprobar. ¿Este sobrenombre de Chalán a usted le suena? En absoluto, en absoluto. El Perú es un país de caballos de paso, pero nada más. Y me parece extrañísimo. No sabemos cuáles son los movimientos contables dentro de esa empresa, pero yo estoy seguro que una investigación y un proceso, que seguramente habrá, demostrarán a la postre cuál es la verdad de todo esto. ¿Usted te podía conversar con el señor Nava? He tenido ocasión de llamarlo para preguntarle si iba a responder y en efecto tengo entendido que a través de radioprogramas del Perú respondió y después no he tenido comunicación. No se sabe dónde está en este momento, por su parte. No, yo creo que está en su domicilio seguramente. Bueno, es internado, ¿no? Pero no o en alguna clínica, como se ha dicho, pero obvio que no, que guardará reserva para no tener una nube de camarógrafos y periodistas, que para mí es halagüeño, porque después de 40 años de carrera política que vengan a mi casa, de todas maneras, es un elogio. Muchas gracias. El día de ayer se suspendió una audiencia justamente en la que iba a participar el señor Nava. ¿Qué cree usted que sea debido a esto? No se habla de que quizás podría estar vinculado a un pedido de prisión preventiva también. No tengo conocimiento de eso. Más bien me parece, según informa un medio hoy día, que hubo un error en los datos y que el juez habría postergado eso, pero esos son términos procesales que si no es hoy, es mañana o es el lunes. No hay ningún problema. En cuanto a mi toca, yo a disposición, pero tengo que esperar que las personas mencionadas respondan y que el gran sabedor de todo, que es el señor Jorge Barata, de entre los días 22, 23, 24 y hasta 25, las declaraciones de todos los temas que se le requerirán. Pero quiero decirles, reitero, ningún documento a mí me menciona, ningún documento, indicio no probado hasta el momento, me vincula con ningún tema y puedo decirles que yo para robar no nací. Yo sé que muchos peruanos lo creen porque así se ha repetido, es la manera de criminalizar a un político que le ganó 2 veces a sus adversarios. Eso es fácil de hacer, pero yo creo en la historia, creo en el buen nombre de mis hijos y creo en el destino. El dinero le interesa a otra gente, a Alan García no. Es increíble, ¿no? Porque el contraste entre estas declaraciones de ayer, estas declaraciones no tienen 24 horas. Y mientras las estamos volviendo a poner al aire, Alan García ya murió, se suicidó esta mañana cuando fueron a detenerlos. Es como que no hay una correspondencia, ¿no? entre lo que dijo ayer y lo que hizo hoy. Y lo único que hay de por medio es algo que él sabía que podía ocurrir, que era la detención preliminar. Además, él está diciendo, Barata va a aclarar todo. Barata va a hablar el martes, señor, va a hablar el martes. Estamos miércoles, falta menos de una semana. Es increíble. Vamos con Karen Santillán, que está en este momento en el inicio, en el hospital Casimiro Ulloa. Se van a trasladar ya los restos de Alan García Pérez. Adelante, por favor, Karen.
Así es, Nicolás, continuamos con gran expectativa a las afueras del hospital Casimiro Ulloa, ya que en cualquier momento la carroza fúnebre con los restos del expresidente Alan García estaría por dirigirse a la Casa del Pueblo ubicada en la avenida Alfonso Ugarte. La expectativa no solamente es por los miembros de prensa, sino también por las decenas de simpatizantes apristas que han llegado hasta este lugar. Ellos hasta hace un momento han estado haciendo el cántico de los soldados caídos como señal de duelo por la muerte del expresidente. Hace aproximadamente también 15 minutos ha ingresado hacia este nosocomio el ataúd que tendría los restos del expresidente. Sin embargo, la carroza aún se mantiene en la puerta del hospital Casimiro Ulloa. Indicarte, Nicolás, que hay un cordón policial bastante grande, son aproximadamente 200 efectivos policiales los que están resguardando la salida del hospital Casimiro Ulloa. Ellos han formado una especie de cuadrado a las afueras de este lugar, para que tanto la prensa, así como los simpatizantes y ciudadanos de a pie que están expectando en este lugar no puedan acercarse y no sufran ningún accidente, lo que posiblemente será una atropellada salida cuando los restos del exmandatario sean dirigidos a la Casa del Pueblo. Contigo, Nicolás, vamos a estar muy atentos. Parece que ya en breves minutos estará por ser retirado el expresidente Alan García. Contigo. Sí, muchas gracias, Karen, por la información. Hay una gran expectativa. Lo que ha llamado la atención, pero es entendible, ¿no es cierto?, es que el expresidente García tiene derecho, es decir, sus restos deberían ser tratados y parte de todo un protocolo que corresponden a un expresidente de la República. Es cierto que su muerte ocurre en circunstancias muy polémicas, que hay todo el debate sobre si está involucrado o no en temas de corrupción, pero lo cierto es que eso es un proceso que todavía no termina y él que mantiene absolutamente las prerrogativas de ser enterrado y que se le rindan honras como a cualquier expresidente en cualquier circunstancia. Pero quien no ha aceptado estos protocolos es la familia de Alan García. Y esto tal vez tenga que ver con el discurso que algunos dirigentes del APRA pronunciaron esta mañana al conocerse la muerte de Alan García, en la que incluso responsabilizan al propio presidente Martín Vizcarra por la muerte de Alan García. Tenemos más información desde otro ángulo del hospital en unos momentos. La ceremonia, digamos el homenaje, el velorio de los restos de Alan García se va a realizar en la Casa del Pueblo, en la avenida Alfonso Ugarte. Entiendo que el entierro va a ser el día viernes, por lo que, es decir, la ceremonia central y el entierro ocurrirá el día viernes y seguramente no tengo la información, vamos a tratar de obtenerla lo antes posible, saber dónde terminarán los restos de Alan García, ¿no? Estamos en la línea con Raúl Díez Canseco Terry, dirigente de Acción Popular, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Raúl. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte en este momento, la verdad, bastante lamentable. ¿Cuál es tu juicio, Raúl? Tú conocías, pese a las diferencias políticas que los separaron, tú conocías a Alan García. Lo primero que ha causado una enorme conmoción y que es la gran interrogante es qué llevó a Alan García a tomar una decisión de esta naturaleza. Primero habría que recordar que el señor Alan García, 2 veces presidente del Perú, fue un demócrata que tuvo la gran virtud de llevar a su partido 2 veces a la presidencia de la República y separando la parte de la gestión misma de la parte del ser humano y sus valores democráticos. García tenía grandes gestos en su gobierno, y yo tendría que recordar hoy día algo que dije estando en vivo, que cuando Violeta Correa de Belaúnde estuvo gravísima y él era el presidente de la República, llamaba al presidente
Belaúnde todos los días para preguntar por la salud de Violeta. Y cuando muere el presidente Belaúnde, el primero en llegar al Paseo Colón fue él, y tuvo gestos de dolor sinceros. Yo estuve ahí, yo era un dirigente importante en ese momento en el partido, de modo que lo lamento de verdad. Y lamento más todavía que estas cosas sucedan en un momento en el país hay mucho odio, mucho sentimiento de venganza, de revanchismo. Así no construimos país y no hacemos política tampoco. Ahora, ¿qué impacto crees, Raúl, que pueda tener la muerte de Alan García en las circunstancias que se ha dado, que ha ocurrido? Bueno, varios. El primero podría significar un momento de reflexión a la clase política del país, de hacer un alto y más, todavía estando al borde de la Semana Santa, de reflexión si el camino de la confrontación, del enfrentamiento, de la desunión, del ataque, nos va a llevar como país, como nación, a ser más grandes. Estamos pesando el bicentenario y cada vez veo más realzados los valores de nuestra patria. El segundo, que los fiscales y jueces en este juicio de repente reflexionan si esa prisión que lo llaman preventiva, ahora la nueva modalidad que te llevan preso por 10 días y después te certifican por 3 años, es el camino correcto, y que se reevalúe lo que está pasando con Kuczynski, que tengo entendido que está en cuidados intensivos en una clínica con problemas cardíacos, 80 años de edad, todavía en un proceso que puede haber muchas denuncias y muchos elementos, pero no hay sentencia, y si es lo correcto lo que estamos haciendo. Y finalmente, en lo que a mí respecta de dolor, porque yo tengo hijos chicos, y ya no sé qué explicarle a estos niños chicos de lo que está pasando en mi país. Claro, ahora, el tema es el siguiente para un buen sector de la militancia priista, que ha sido de alguna manera manifestada a través de la boca de sus dirigentes. Alan García no se suicidó. Lo que uno ha escuchado a lo largo del día decir es que Alan García lo mataron los fiscales y jueces anticorrupción, la prensa enemiga del APRA y hasta el propio gobierno e incluso el propio presidente Martín Vizcarra. O sea, eso es un discurso, digamos, que no ayuda a llevar las cosas en el camino que tú dices, Raúl, ¿no? Sino a exacerbar la confrontación. Yo quisiera pensar que esos discursos o esas aseveraciones de los apristas, Partido Democrático, lo cual yo respeto, es consecuencia del dolor, de lo imprevisto, de la extrañeza, de la desesperanza que un líder de la magnitud y de lo que significó Alan García para ellos, no solamente haya partido inesperadamente, sino haya tomado una decisión que ciertamente tiene que ver, y a eso lo dirán los grandes analistas de la persona humana, qué presiones tan importantes ha tenido Alan García para tomar una determinación de esa magnitud. Por lo que yo he podido ver, inclusive se encontraba solo en su casa, la persona que tanto quería no estaba en este momento con él, se encontraba solo, y de verdad lamento mucho. Yo estoy consternado porque, como le vuelvo a decir, este no es el momento de ver gestiones de gobierno, sino de analizar la parte humana, ¿no? Y de verdad que estoy muy apenado con el Perú, un expresidente de la República tome ese tipo de determinaciones tan dolorosas. Ahora, hay un tema que es cierto, que esto ocurre en un contexto donde la clase política está sentada literalmente en el banquillo de los acusados, o sea, expresidentes como Alejandro Toledo prófugos, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, con una solicitud ya no de prisión preventiva. Lo que se está solicitando, lo que la Fiscalía solicitó el día de hoy, es que el procedimiento se efectivice a través de una detención domiciliaria. Bueno, el propio Alan García se suicida en el contexto de una solicitud de primero detención preliminar, que evidentemente todos esperaban que eso ocurra, tenga como siguiente paso la detención o la prisión preventiva. Pero lo que es cierto es que hay una profunda crisis en la política peruana. Sí es, pero
la crisis de la política peruana, que es consecuencia de algunos errores garrafales que se pueden haber cometido en el tiempo, no nos puede llevar a crear confusión en la mente de los peruanos. Aquí vivimos una autonomía de poderes. Cualquier situación y decisión de la Fiscalía y del Poder Judicial es responsabilidad de ellos, y ellos tendrán que asumir sus activos y sus pasivos en el juicio de la historia. Aquí yo no veo una mano de una institución ajena al Poder Judicial. Lo que tienen que ser los fiscales y los jueces, a la luz de esta tragedia, es si tienen el mecanismo adecuado para hacer lo que están haciendo, y si creen que asustar, presionar, el chofer de Cuchiche estuvo preso, un chofer, es la manera de hacer justicia. Bueno, ellos tendrán que firmar su conciencia, porque tarde o temprano serán juzgados, de repente no por nosotros, sino porque está arriba. Y en cuanto a lo que han hecho algunas personas a lo largo de sus gobiernos, que además lo importante es que la justicia, en forma autónoma, tranquila y equilibrada, haga su trabajo sin venganzas, ni represalias, ni violando instancias, donde hasta el Tribunal Constitucional viene advirtiendo que ese tema de la prisión preventiva ya tiene un fallo y que tiene que revisarlo, y no están actuando como fue el fallo de esa corte. Los que quieren transitar, o los que queremos transitar en la vía política del país, entender de que la vida pública ofrece una serie de exigencias, de transparencias, de retos y de sacrificios. Claro, pero Raúl, ahí hay dos temas, ¿no? Es decir, la prisión preventiva no es un invento que tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora. El 40% de los presos peruanos están con prisión preventiva y no tienen sentencia, y nadie se preocupó nunca por ellos. Cuando la prisión preventiva empezó a afectar a los líderes políticos y a los líderes empresariales, de repente se convirtió en un asunto trascendente del cual había que discutir con urgencia. Eso resulta una actitud, digamos, un tanto discriminatoria, ¿no es cierto? Bueno, y además yo lo dije desde un comienzo, desde inclusive cuando Keiko Fujimori fue detenida de forma preventiva, yo hice la reflexión que eso no me parecía correcto. Yo creo que se puede poner todas las medidas de la justicia para que la gente la tenga que afrontar y hacer un proceso adecuado, pero ahí a violar tu libertad. Entonces, ¿dónde está ese precepto que tú eres inocente mientras no te demuestran lo contrario? Yo creo que es alguna reflexión. Claro, pero ¿qué haces cuando las personas investigadas se fugan, o cuando las personas investigadas sobre las que hay sospechas fundadas de estar involucrados en redes de corrupción, manipulan a los testigos, presionan, ¿no es cierto? O sea, ese es un argumento que no resiste mayor ese debate, porque entonces mejor, como la gente se mata en la carretera, que nadie maneje en la carretera. Prohibamos que nadie maneje en las autopistas porque la gente se mata. Que no prendan los carros porque se incendian, o no reparen Notre Dame porque se va a incendiar. Tengamos los mecanismos que la ley, las autoridades requieren para que una persona, pues, que tiene que estar a buen recaudo no fugue, pero eso no nos puede llevar a la conclusión de que si hay cualquier situación, un juez de primera instancia puede determinar arbitrariamente que te mandan preso mientras dura tu juicio. A mí eso me parece una arbitrariedad, y ya se pronunció al respecto nada menos que el Tribunal Constitucional, donde la justicia peruana ha hecho tabla rasa sobre esa sentencia, que la tuvo muy clara. O sea, pero ¿cuál sería la conclusión entonces? ¿Debería desaparecer el mecanismo de la prisión preventiva? Cuando es fragancia, no. Cuando es alguien que puede atentar contra la vida de las personas, no. Cuando hay cosas evidentes. O sea, pero eso llevaría a la conclusión de que no hay que solicitar la extradición de Alejandro Toledo. ¿Quieres más pruebas de todo lo que hay ahí, por el amor de Dios? ¿Acaso no han escuchado ustedes lo que el señor Maeman no solamente ha dicho, va a devolver no sé cuántos millones de dólares que dice no son míos? ¿Qué cosa queremos ahí? Hay todos extremos, pues. Cuando nos vamos a esos extremos, sí estamos mezclando todo. Tenemos que ver, y entiendo que es una línea muy compleja, muy tenue, muy delicada, pero que esa línea lo que nos va a hacer ser más justos, más democráticos, y evitar menos odio, menos enfrentamientos y menos chantajes. De verdad que la justicia peruana tiene que revisar sus procedimientos para que realmente estén presos los que tienen que estar presos durante el proceso que corresponda. Si no, vamos a reflexionar
lo que está pasando en el Perú, estamos desperdiciando la oportunidad. Y por otro lado, no metemos presos a otros que con evidencia deberían estar. Y no me hagan decir nombres porque ustedes lo conocen mejor que yo. No puede ser, Raúl, pero tendría que decir de quién No. estamos hablando. De lo que ustedes hablan todos los días. Hay pruebas por todos lados y entonces hay una manera de hacer justicia con unos y otra manera de justicia con los otros. Yo creo que este es el momento de la reflexión pero profunda. Ese mecanismo de la versión preventiva, que ahora le han puesto otro nombre, y durante 3 días, detención preliminar, es un nuevo mecanismo que seguramente existe en Pero alguna... es un mecanismo que existe hace tiempo, que se aplica 10 días para los delitos comunes, hasta 15 días para el terrorismo y narcotráfico. Fragancia. Si a mí me agarran matando, obviamente que me tienen que meter adentro, porque si no sigo matando. Bien delicado. O sea lo que, está pasando. en conclusión para Raúl Díaz Canseco, esos mecanismos deberían eliminarse simplemente. No, señor, yo no he usado la palabra eliminar. Por eso Revisar pregunto para que ser quede... aplicados de una manera más correcta que evita las injusticias que a la postre puede significar haber metido preso a una persona inocente. A eso me estoy refiriendo. Muy bien, Raúl. Muchas gracias por atendernos. Y yo creo que Muchas esta discusión es absolutamente relevante, es decir, más allá de la reflexión sobre, digamos, humana, sobre qué es lo que puede llevar a un hombre como Alan García a tomar una decisión de esta naturaleza, es evidente que lo que está puesto en el centro de la discusión hoy es cómo enfrentamos un asunto tan complejo como el de la lucha contra la corrupción y el de los mecanismos a los que tenemos o no que recurrir en esa lucha, ¿no? Y esto es un tema que, como lo fue en su momento la lucha contra el terrorismo, también es un proceso de aprendizaje. También es un proceso de aprendizaje. Muchas gracias a Raúl Díaz Canseco, Acción Popular, por atendernos. Mi sentimiento a los apristas, porque han perdido un gran líder y para la familia están sufriendo mucho. Muchas gracias. Pues, lamentablemente quería preguntarle en qué momento había habido un incidente en la puerta de la Casa del Pueblo, llegó un arreglo floral del cambio 21 que fue devuelto, ¿no? No fue aceptado por los... está Raúl en la línea todavía. Raúl. Sí, no, lo que quería preguntarte es, ¿ustedes como partido van a hacerse presente, me imagino, en algún momento en la Casa del Pueblo? ¿Tienen eso ya programado? Por supuesto, hoy en la noche, a eso de las 7:30 de la noche vamos ahí, pero además, como no podía ser de otra manera, porque cuando falleció el presidente de la UNDE, uno de los primeros de llegar fue el mismo presidente García, y como le vuelvo a decir, yo separo en este momento cualquier tema de gestión política gubernamental a la parte humana, me solidarizo con los apristas y por supuesto con la familia. Muchas gracias una vez más a Raúl Díaz Canseco de Acción Popular, que ha estado en la línea con nosotros. Les contaba que hubo un incidente, llegó un arreglo floral de Cambio 21, este grupo parlamentario de origen fujimorista, y no le permitieron el acceso, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a ir conociendo en las próximas horas cómo se va a configurar la situación dentro del APRA, porque como todos sabemos, Alan García no solamente era públicamente un hombre importante para el APRA, que había llevado al partido 2 veces a la presidencia de la República a través suyo, sino que Alan García es un hombre, o era un hombre, no me acostumbro a la idea de que Alan García ya no está entre los vivos, hay que hablar de él en pasado, ¿no? Qué cosas. Pero él era un hombre clave también en esta frágil unidad que el partido tenía por las facciones y por todos los conflictos internos. O sea, su presencia de alguna manera y en medio de todas las controversias era unificadora de todas las facciones, ¿no? ¿Qué va a pasar con el APRA ahora sin Alan García? ¿Quién va a tomar el liderazgo del partido? ¿Qué es lo que va a pasar con esta organización que ha estado atravesando en los últimos años una crisis muy profunda en términos orgánicos? Entiendo que su Comité Ejecutivo Nacional todavía no termina de ser legitimado por la oficina, por la
oficina de registros de partidos políticos, por el registro de organizaciones políticas, por el ROP, ¿no? Están en una situación todavía incierta. Estamos en la línea ahora con Rafael Rey, que no sé cómo presentarlo exactamente, como conductor de televisión, más bien. Fue ministro también de Alan García en su momento. Rafael, muy buenas tardes. Por supuesto, como ministro 2 veces del segundo gobierno de Alan García, uno de los mejores gobiernos que ha tenido el Perú, por cierto, junto con el primero de Fujimori. Yo no soy de los acomplejados que se esconden o que no reconocen los méritos de quienes merecen que les sean reconocidos. De manera que me puedes perfectamente presentar como exministro de Producción y de Defensa de Alan García. Yo quisiera, porque vamos a conversar evidentemente de los asuntos más políticos con Rafael, pero quisiera saber tu opinión, Rafael, desde el punto de vista humano, personal. ¿Qué pasó? O sea, yo acabo de presentar lo que decía ayer Alan García en la tarde. Salió a la puerta de su casa, dio una declaración a los medios, dijo que él estaba muy tranquilo, que Barata lo iba a exonerar de toda responsabilidad, que todos los que tuvieran algo que decir que lo dijeran, y horas después se suicida cuando llega una orden de detención preliminar, que él sabía además que era absolutamente previsible que ocurriera. ¿Cómo explicar esto? Y por eso con toda razón solicitó asilo político en su momento, y los insensatos que se lo negaron podrán empezar a pensar qué parte de la responsabilidad de esta tragedia les corresponde. Porque, Nicolás, estoy seguro que compartirás la opinión conmigo. En el Perú no hay justicia para nadie, ni para los poderosos ni para los humildes. Es una grandísima corrupción, tanto moral como política, en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Por supuesto que igual que en la política, que en el Congreso y que en los ministerios y que en todos los partidos, hay también, felizmente, gente decente, sacrificada y buena, que procede conforme a ley y conforme a la moral. Pero también los hay, los sinvergüenzas, los irresponsables y los que no respetan ninguna dignidad. Cuando el fiscal ha ido esta mañana a detener, tú me pides que yo te dé una interpretación mía. Bueno, Alan García no estaba dispuesto, lo mejor que he visto, perdón, termino la frase y después te comento lo otro. No estaba dispuesto, creo yo, a darles el gusto a los insensatos, a los odiadores, a los irresponsables, etcétera, de verlo, incluyo también a periodistas, algunos, y a medios de comunicación también. Y dentro de los medios de comunicación incluyo a algunos directores de esos medios y a accionistas y dueños de esos medios, porque también tienen parte de la responsabilidad en esta tragedia. Porque la prensa no respeta la presunción de inocencia. Y los fiscales y los jueces, solo cuando no son de los pocos honestos y valientes, solo proceden conforme dictan sentencia los medios de comunicación, o por miedo a lo que puedan decir los medios de comunicación, porque además de corruptos, son unos cobardes. Ya, pero Rafael, termino, sí. Pero, termino con esto. Sí. Termino con esto. Lo mejor que he visto escrito en las últimas horas es lo que ha escrito Víctor Andrés Ponce. Valdría la pena que leyeras ese artículo. Yo lo leeré esta noche en el programa de Philip, que voy a reemplazarlo esta noche, de Philip Butters, perdona ese comercial. Lo leeré y haré otros comentarios. Dime, a tus órdenes. Claro, me piden aquí que nombres a los medios, que acá no tenemos restricciones de ninguna naturaleza. No tengo ningún problema, por Canal N, América Televisión y concretamente Cuarto Poder, El Comercio, Perú 21, más bajo en el periodismo nacional que lo que ha caído en las últimas semanas y meses. Perú 21 no se puede. El editorial de Perú 21 del día de ayer, en el que sostiene el afrofujimontesinismo, cuando en realidad, por cierto, en el tema de los textos escolares no es un tema solamente
el reclamo y la interpelación propuesta contra la ministra de Educación no es un tema de los fujimoristas y de los apristas. Están también los de todos los demás partidos políticos, porque están asqueados de la falta de respeto que este gobierno y varios de sus ministros de Educación tienen para con los padres de familia. De manera que el editorial decía de Perú 21, en el que dice que lo único que pretenden los fujiapristas o los que quieren interpelar a la ministra es destrozar al gobierno y destrozar al Perú y no tener ningún respeto por la educación en el Perú. ¿Qué cosa? O sea, y diciendo, perdón, además en el editorial de Perú 21, que la ministra fue sumamente clara, porque el link ese de información de burdel, digo yo, que le dan a los niños de 12, 13 y 14 años en los colegios, fue un acto de sabotaje. ¿De quién? Le preguntaría yo. Sabotaje de los fujiapristas que se metieron al ministerio, a las computadoras de los revisores de los libros y a la editora que los editó. Claro, pero digamos, ya, yo estoy de acuerdo, Rafael, que todo esto es una controversia y cada uno tiene su perspectiva. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esto de la ideología de género, pero tampoco estoy de acuerdo con que se publiquen las cosas de la manera que se han publicado. O sea, yo creo que una de nuestras grandes carencias es la educación sexual, no solamente en los colegios, en las familias, a los padres de familia, a los propios maestros. En la familia sí, pero, en la familia sí. Pero lo que yo quisiera es que... Perdón, para que no quede ahí. Está bien, entonces que den libros para educar a los padres, pero no que le den esas informaciones de burdel, esa información de pornografía a los niños, además, no solo sin el conocimiento de sus padres, sino contra la voluntad de sus propios padres. Y que además, perdóname, una vez más, yo he sido ministro, Nicolás, la interpelación a un ministro es la mejor entrevista que le pueden hacer a un ministro y a un político, porque te envían las preguntas por escrito, las respondes con todo tu equipo técnico, lees las respuestas el día que coordinas tú para responderlas en el Congreso, y como el ministro, si es que es bueno, sabe más que cualquiera de los congresistas de su propio sector, se luce. Cuando se es buen ministro, uno se luce en el Congreso. Solo los ministros incapaces, ineptos, o aquellos que son sorprendidos, como en este caso, por barbaridades que no son admisibles por la gente que tiene sentido común, resultan censurados. Y si un ministro queda mal en una interpelación, que como digo, es la mejor entrevista que puede pedir algún político, entre otras cosas, porque por cierto, te hacen esas preguntas y tú las respondes y tienes a toda la prensa pendiente de tus palabras y te escuchan en directo. De manera que quejarse de las interpelaciones es no saber nada de política y es solo propio de aquellos incapaces que no se sienten en la posibilidad de responder con firmeza y con criterio y con conocimiento las preguntas que les hacen. Sí, yo creo, Rafael, que esto evidentemente es un tema trascendente. Yo acá desde Exitosa trato de tocarlo todas las veces que sea posible y escuchando además a todas las voces sobre este tema. Pero ahora estamos hablando del tema Alan García y tratando de entender no solamente el porqué de la decisión, sino los efectos y las consecuencias que la decisión de quitarse la vida puede tener en la política nacional. Porque el día de ayer Alan García decía que él estaba muy confiado en que su inocencia iba a quedar probada no el próximo año, la próxima semana. La próxima semana es el testimonio de Jorge Barata. Entonces, ¿por qué si te vienen a detener y tú sabes que en una semana o menos vas a salir librado, tomas la decisión de suicidarte? Eso es algo que... Pero te lo pregunto porque tú has sido ministro de él en dos carteras. ¿Tenías una relación, algún conocimiento de él como persona podías tener? Sí, lamentablemente yo no te puedo responder eso por Alan García y lamentablemente ya no tenemos a Alan García entre nosotros. Pero yo plantearía otra pregunta para responder la tuya. Y esa persona sí vive todavía. Si el señor José Domingo Pérez, el famoso fiscal, en mi concepto, desequilibrado mentalmente y por tanto un peligro público, iba a entrevistar dentro de unos pocos días a Barata
iba a poder tener las pruebas supuestamente, según él, indefectibles, y según Gorriti, y según Cateriano, y según una serie de personas que, repito, no respetan la presunción de inocencia, iban a tener las fundamentaciones en una semana para meter preso a Alan García. ¿Por qué no esperaron esa semana? Yo estoy convencido, Nicolás, no convencido, perdón, ya lo ha dicho Barata. Lo que pasa es que los medios de comunicación en el Perú ocultan el tema. Y tú sabes que Barata ya declaró que al señor García nunca le dieron un dinero mal habido. Nunca. ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho, Nicolás? Claro, el problema es que todavía no se ha producido un interrogatorio formal sobre el tema. Es decir, Barata formalmente ha declarado sobre otros temas. No, correcto, lo que esos otros temas, cuando le preguntan sobre esos otros temas... O sea, la pregunta es, ¿le dieron ustedes dinero a Alan García? Ese interrogatorio todavía recién se va a producir el día martes. En el caso abierto para el caso de Alan García, pero en el caso abierto para otras personas, sí le hacen esa pregunta. Claro, pero igual, o sea, con mayor razón, pues, o sea, si hay esa convicción... Ahora, ¿cuál es? O sea, yo no soy José Domingo Pérez, o sea que no puedo dar los argumentos por él, pero lo que yo entiendo, claro, yo lo sé, pero yo lo que entiendo es esto, es decir, hay en primer lugar el elemento nuevo de que por información que ha sido alcanzada a través de todo este sistema de las claves y lo demás, se ha descubierto que el señor Luis Nava, secretario personal de Alan García, habría recibido más de $4 millones, cerca de $4,5 millones de comisiones ilegales, y que el presunto destinatario de parte de las mismas sería el propio Alan García, en primer lugar. Pero déjame terminar. Y en segundo lugar, que si tú ya tienes el antecedente de que tú has dictado el impedimento de salida del país y Alan García solicita asilo político, que es una forma de evadir el impedimento de salida del país, entonces, desde el punto de vista de la Fiscalía, insisto, no soy José Domingo Pérez, pero supongo que eso es lo que diría, o lo que iba a decir en la audiencia en la que iba a sustentar su planteamiento, ese era el argumento. ¿Terminaste? Ahora con sí, claro. Tú lo has dicho, se presumía. ¿Quién lo presumía? Él. O los que presumen esas cosas. ¿Qué dice la Constitución? Se presume exactamente esa palabra. Se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Mientras no entendamos qué significa eso, perdóname, se me fue tu nombre, Nicolás. Hasta que no comprendamos eso, y especialmente lo comprendan los periodistas y quienes sin ser periodistas hacemos periodismo, no vamos a conseguir que quienes tienen el deber de observarlo legalmente lo hagan. Porque la prensa, y tú lo acabas de hacer, con todo respeto te lo digo y con toda aprecio, tú lo acabas de hacer. Los rumores y las presunciones no pueden servir para detener a alguien, ni para acusarlo. Se presume no que lo recibió fulano para dárselo a mengano. Se presume la inocencia, tanto del que lo recibió, como del que dicen que lo recibió, como del que se suponía que era para él. De manera que los periodistas, el periodismo nacional, tiene la grandísima responsabilidad de lo que está pasando en ese país, en nuestro país. Porque no se permite a la justicia, salvo que sean muy honorables y muy decentes los jueces y los fiscales que les toquen los casos emblemáticos, para decir para opinar o para determinar algo en contra de lo que han mantenido los medios de comunicación por presunciones, como acabas de señalar tú, por presunciones. Bueno. Así que me puede venir el señor fiscal José Domingo Pérez o el Papa Francisco con presunciones, y yo no voy a dar mi brazo a torcer con presunciones. Como no las di cuando el sinvergüenza de esa época del Contralor, que terminó expulsado por sinvergüenza de la Contraloría, y por su antecesor, que por cobardía a los que habían trabajado conmigo en el Ministerio de Defensa, y los han tenido 7 años, 3 juicios. Sí, Rafael,
Yo te agradezco mucho por habernos atendido. Me comprometo a tener una conversación más extensa contigo sobre este y todos los temas que tú planteas, pero tengo en la línea al cardenal Pedro Barreto, que está a punto de entrar a una misa y necesito comunicarme inmediatamente con él, porque creo que una circunstancia como esta, Está bien. una palabra Mejor. como la suya, es trascendente, es urgente de ser escuchada. Muchas gracias a Rafael Rey por atendernos. Cardenal, muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Muchas buenas noches, Nicolás. Estamos consternados por lo que ha pasado con Alan García Pérez esta mañana, y lo que queríamos saber es cuál es el juicio, cuál es el mensaje que usted quiere dar a raíz de esta circunstancia tan trágica, ¿no? Realmente estamos consternados y yo diría desconcertados por este acontecimiento que realmente nos afecta a todos los peruanos sin distinción de credo y de partidos políticos. Una persona humana merece nuestro total respeto. Y en estos momentos difíciles que vivimos en el país, tenemos que unirnos en una gran verdad. La vida es un don de Dios. El único que puede juzgar es el Señor. No podemos juzgarlo nosotros. Y no podemos decir ni cobardía ni valentía ante un hecho trágico que hemos podido compartir durante este día. Tenemos que buscar lo que nos une, buscar la verdad y dejarle a Dios ser Dios en nuestra vida personal y en nuestra vida social. Elevamos pues nuestra oración por el eterno descanso del expresidente 2 veces de la República, el señor Alan García Pérez, y dentro de unos segundos comenzaré la Eucaristía, la misa, y voy a tener una intención especial por su eterno descanso. Que Dios nos ilumine, nos fortalezca y nos haga fuertes en esta verdad, compartiendo este desconcierto que nosotros vivimos hoy. Yo le agradezco muchísimo. Entiendo que tiene que usted ya entrar a misa, cardenal, ¿no es verdad? Así es, así es. Yo lo comprometo para tener una conversación sobre los momentos tan difíciles que vive nuestro país, porque tenemos no solamente el reclamo de justicia y una cantidad manifestada a través de una cantidad impresionante de conflictos sociales sin resolver y de promesas incumplidas, tenemos una seria crisis de representación política, tenemos un serio problema con la corrupción y, como usted lo ha dicho, los peruanos no terminamos de encontrar aquello que nos une y lamentablemente nos separamos cada vez más, y lo que yo temo sinceramente es que la muerte de Alan García, por las circunstancias en que se ha dado, nos divida aún más. ¿Qué se puede hacer, cardenal, para enfrentar una situación como esta? En primer lugar, yo creo que hay que reconocer que cada persona ejerce su libertad y tal vez hay que ver ese contexto interno, interior, que solamente Dios conoce. Y en ese sentido tenemos que mirar en esta Semana Santa a Jesús. Él es el inocente condenado. Él muere no por muerte natural, es que lo ajustician. Y lo ajustician aquellos que detentaban el poder religioso, político e incluso el mismo pueblo que se dejaba manipular, gritando crucifícalo, crucifícalo. Tampoco tenemos que tener la actitud de Pilato de lavarnos las manos, a pesar de que reconocíamos y reconocemos que es una persona inocente. Jesús es el único que puede ayudarnos en este momento, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos puede separar en el país. Confiemos pues en esta actitud que yo invoco a todos, en esta reserva moral del Perú, que ha sabido levantarse de situaciones muy difíciles. Mis condolencias a su familia, mis condolencias también al partido aprista y mis condolencias a todo el país. Vivamos con esperanza estos momentos difíciles que estamos pasando.
Yo le agradezco infinitamente, cardenal, por habernos atendido. Sé que usted está a punto de comenzar una ceremonia y que ha tenido la gentileza de detenerse un momento para atendernos. Es usted muy gentil. Gracias, Nicolás. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Ese ha sido el cardenal Pedro Barreto, que ha hecho esta invocación que yo creo que es absolutamente pertinente. Es decir, si nosotros proyectamos lo que está pasando hoy en el Perú, sinceramente no sé a dónde vamos, porque no solamente estamos enfrentando un nivel de deterioro en las relaciones entre la clase política en el Congreso de la República, ¿no?, que se ha convertido en el único escenario donde prácticamente existen los partidos porque el país vive otras circunstancias. Tenemos conflictos sociales por todo el país, tenemos el problema de las Bambas que no termina de resolverse, tenemos, cuando no ha terminado el conflicto de las Bambas, un tremendo conflicto en Sangabán con los cocaleros, que no es una manifestación de otros problemas similares que hay con los cocaleros por todo el país, que no tienen alternativas, que no tienen salidas, ¿no?, que no tienen carreteras para sacar sus productos y que se ven empujados, ¿no?, a terminar nuevamente en el brazo, en el negocio, envueltos por el negocio del narcotráfico, y tenemos conflicto en la Amazonía por el olvido de las comunidades nativas y por el maltrato no solo al ambiente, sino a sus propias vidas. Estamos en una situación muy, muy complicada como país. El día de ayer participé en la presentación de un libro de José Arrieta y Víctor Tipe sobre los horrores que el grupo de los Quispe Palomino está cometiendo en el Braem, y estamos perdiendo de perspectiva la perspectiva de los problemas reales del país por el nivel de confrontación en que nos encontramos y por la absoluta incapacidad de encontrar de asuntos, de puntos que nos unan. Está en la línea el embajador, Alan Wagner, que ha sido una persona que no solo ha participado en el gobierno de Alan García, sino que ha sido una persona cercana a él. Embajador, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Lucar. Un gusto saludarlo en momentos tristes para todos los peruanos. Yo desde la mañana, y creo que no solo yo, sino la mayoría de peruanos nos estamos preguntando el porqué de una decisión de esta naturaleza de Alan García, sobre todo o sea, mirando lo que él mismo dijo ayer, es decir, la confianza que él tenía en que las declaraciones del señor Barata iban a librarlo de toda responsabilidad. Entonces, ¿por qué en esas circunstancias tomar una decisión tan dramática que afecta no solo a su familia, a su partido, afecta al país, ¿no? Bueno, así es, estamos todos consternados, pero lo único que cabe en estas circunstancias es respetar esa decisión, ¿no? Y naturalmente recordar lo bueno que hizo en sus dos gobiernos. Yo podría hablar de algunas cosas en materia de política exterior, por ejemplo, que me tocó trabajar con él, y naturalmente también habrá un juicio crítico sobre lo que ha sido su paso por la historia del Perú, pero sin duda que es una persona que tiene ya un lugar en la historia. Ahora, insistiendo, yo no quiero ser impertinente sobre esto, ¿no? Pero usted que lo conoció más cercanamente, ¿qué es lo que pasó? Él no estaba dispuesto a ser expuesto a esta humillación de mostrarse esposado y con un chaleco que dijera detenido. Eso le parecía inadmisible, es decir, que él no podía admitir verse expuesto a una situación así. Es probable que eso pueda haber sido un factor, pero no lo sabemos. En todo caso, él es una persona que tenía un sentido muy alto del honor, del respeto por sí mismo, y que seguramente ante la eventualidad de poder ser tomado preso, ¿no?, considerándose una persona inocente, tomó la decisión trágica que ocurrió esta mañana, ¿no? Pero como le digo, estas son simplemente especulaciones que se pueden hacer, y lo único que cabe es respetar una decisión tan importante, al mismo tiempo tan trágica como la que él tomó, y que naturalmente afecta a su familia en primer lugar, afecta
a los militantes del Partido Aprista y a todos sus amigos, entre ellos aquellos que fuimos ministros de él. Ahora, a mí me ha preocupado sinceramente el discurso de algunos dirigentes apristas que lo que dicen es que Alan García no se suicidó, que Alan García prácticamente fue asesinado por el odio de fiscales y jueces anticorrupción, de periodistas, ¿no? Y incluso de gente del gobierno. Alguno de ellos incluso le ha atribuido responsabilidad en su muerte al propio presidente Martín Vizcarra. Lo que evidentemente exacerba un clima de división en el país, ¿no? Bueno, por un lado, que ya es complicado, ¿no? Hay que comprender que los militantes apristas, particularmente aquellos más cercanos al presidente García, están atravesando por un momento, ¿no?, de gran dolor, ¿no? Y por consiguiente hay que tomar esas expresiones como fruto del momento, y en todo caso ellos tendrán las razones para expresarlas. En estos momentos, mire, Nicolás, lo que hay que hacer más bien es respetar los sentimientos de las personas, ¿no es cierto? Son momentos trágicos, ¿no? Y aquí lo que cabe es el respeto, ¿no? El respeto, y eso es algo que los peruanos debemos aprender, ¿no? Debemos aprender a respetarlos. Yo le agradezco mucho, embajador. Usted va a ir, está, entiendo, yendo hacia el velorio el día de hoy. Sí, naturalmente. Bueno, yo le agradezco mucho por habernos atendido. Ha sido usted muy gentil como siempre. Bueno, con mucho gusto, señor Lucar. Muy amable. Muy amable. Alan Wagner, como recordamos, se distanció de alguna manera en los últimos periodos del expresidente García, en cuyo gobierno, como hemos recordado, participó, y ha sido de alguna manera un hombre importante, entre otras cosas, en el planteamiento de algunas de las reformas que ha propuesto el presidente Martín Vizcarra, y eso generó una distancia, pero entiendo que eso no ha impedido digamos, que perdure la amistad con Alan García y con su familia. Hay una gran expectativa todavía en el Hospital Casimiro Ulloa por el traslado de Alan García. Vamos de los restos de Alan García, perdón. Karen Santillán está precisamente en el Hospital Casimiro Ulloa y nos tiene información sobre lo que está ocurriendo en este momento. Adelante, por favor. Así es, Nicolás. Continúa la expectativa a las afueras del Hospital Casimiro Ulloa. Ya se hace de noche y al parecer ya en los próximos minutos estarían por retirarse los restos del ex presidente Alan García. Aquí también continúan las decenas de simpatizantes del partido aprista peruanos. Ellos también han permanecido en este lugar desde muy temprano, a pesar del sol y a pesar de repente no haber comido. Ellos están aquí pues para rendirle homenaje al ex jefe de Estado. Tenemos conocimiento que quien también permanece en este lugar pues es la compañera de muchos años, la ex primera dama Pilar Nores. Estamos bastante a la expectativa de lo que pueda suceder en los próximos minutos, ya que los restos del ex jefe de Estado van a ser trasladados a la Casa del Pueblo en la avenida Alfonso Ugarte. También vienen sumándose más policías al gran cordón de seguridad en el frontis del Hospital Casimiro Ulloa. A estas horas de la tarde ya deben ser alrededor de 250 efectivos los que están brindando seguridad en este lugar. Contigo, Nicolás. Sí, Karen, vamos a estar conectados contigo apenas se empiece a producir el traslado o haga alguna declaración a alguna persona de relevancia. Te agradecería que te conectes inmediatamente con nosotros. Sí, Karen. Sí, Nicolás, vamos a mantenernos conectados pues en cuanto a lo que suceda en este lugar. Vamos a estar bastante a la expectativa de, como tú bien lo has indicado, cualquier personaje que pueda dar alguna declaración, cualquier personaje
fallecimiento del expresidente. Muchas gracias, Karen. Hay que llamar la atención sobre un hecho lamentable que ha ocurrido a lo largo del día, que es una vez más esta controversia que hay sobre las redes sociales. Las redes sociales son un extraordinario medio que ha democratizado el acceso a la información, pero que además la ha convertido en interactiva, le ha dado a millones de personas la oportunidad de ser escuchadas. Pero también las redes sociales pueden ser un instrumento de desinformación y de manipulación. Ha circulado a lo largo de la mañana desde imágenes horrorosas del cuerpo de Alan García en el momento que iba a ser intervenido. Han circulado imágenes de sus exámenes, es decir, digamos, imágenes que en ningún momento debieron hacerse públicas porque pertenecen al ambiente de la privacidad y que además es una obligación del personal médico y asistencial mantener en reserva. SUNAS va a abrir, entiendo, una investigación para determinar la responsabilidad de las personas que hicieron circular estas imágenes, pero han circulado también versiones absurdas, ¿no? En el sentido de que se postergaba el reconocimiento del fallecimiento de Alan García para que pueda continuar una audiencia, el operativo de allanamiento a su domicilio, cuando esto no ha sido así. Alan García tuvo 3 paros cardiorrespiratorios, su situación en un momento salió de control y fue mantenido con vida, digamos, de una manera mecánica. Y en determinado momento esto ya no tenía ningún sentido porque tenía lo que los médicos denominan muerte cerebral, es decir, ya no había nada que hacer y la vida de Alan García se había perdido pese al esfuerzo de los médicos y de los profesionales que lo atendieron. Y no tuvo esto absolutamente nada que ver con la duración o no del operativo de allanamiento de su domicilio. Y como esta ha habido mucha otra información absolutamente perturbadora y que lo único que hace es generar un enardecimiento y un envenenamiento de un clima ya tóxico en la vida nacional, ¿no? Y yo creo que es difícil, ¿no es cierto? Es difícil para todos en un país tan fraccionado, en un país lleno de tantas cuentas por saldar, el darnos un espacio para el respeto, darnos un espacio para que quienes tengan que llorar lloren y para que quienes tengan que hacer su duelo lo hagan, ¿no? Yo creo que esto es muy difícil. Estamos lamentablemente envenenados y no tenemos o hemos perdido la capacidad, si alguna vez la tuvimos, de pensar un horizonte en común como peruanos. Yo creo que esto tiene que ver y debería ser un motivo de reflexión en un país donde lamentablemente el pensar sobre el país, el pensar por sí mismo se ha convertido en el deporte menos practicado, y sobre todo por nuestros políticos, sobre cuál es el origen de esta especie de disgregación, esta incapacidad para pensar en un destino en común como país, ¿no? Y yo creo, y lo escribí el otro día, que tiene que ver con nuestra propia historia, ¿no? El hecho de no haber tenido una real revolución de la independencia, donde una clase criolla se haya rebelado contra la opresión española y donde hubiéramos pagado una cuota de sangre y de sacrificio que nos hubiera unido tras un interés común, ¿no? Lamentablemente esto no ocurrió y hemos tenido una historia de 200 años de una pugna fratricida por el poder, concebido como simplemente un medio de enriquecimiento y con la absoluta incapacidad de desarrollar proyectos como nación. Yo creo que esto es una oportunidad para una discusión de esa naturaleza. Estamos en la línea con Daniel Abugataz, ex congresista, y que ha sido un opositor encarnizado a Alan García Pérez. Daniel, muy buenas tardes. Sí. Mira, realmente
impresionado, en shock. Todavía no lo puedo creer. Bueno, quiero alcanzarle mis condolencias a la familia. O sea, realmente es un hecho que no estaba previsto por nadie y que demuestra un poco lo que estabas señalando tú. O sea, que ya hemos perdido el contacto con la realidad política, el respeto mínimo que se tiene. Yo te voy a decir, como tú bien has señalado, yo he tenido muchos encontrones con Alan García y cuando nos hemos encontrado, nos hemos saludado, nos hemos dado la mano como caballeros. O sea, pero llegar al extremo que se está llegando el día de hoy, cuando es una secuela de hechos, o sea, tú tienes al señor Fujimori prácticamente agonizando en la cárcel, tienes a un Pedro Pablo Kuczynski que ayer casi le dio un infarto en la sala donde la audiencia. Y el día de hoy la situación es que no quiero comentar, o sea, es un tema muy personal, es un tema muy de la familia, que lo hayan llevado a Alan García a tomar una decisión de esta magnitud. Es realmente chocante, Nicolás. O sea, yo pensé que había visto muchas cosas en mi vida, pero no me imaginaba nada como esto. Ahora, ¿cuál es la salida a este entrampamiento? Porque la justicia tiene que ser severa, Daniel, pero y la gente quiere que se acabe la impunidad. Eso es un reclamo nacional, eso es, porque además esto va de la mano con que no solamente nos hemos visto gravemente afectados por la corrupción, sino que en el otro lado tienes todo lo que se pudo hacer y no se hizo, ¿no es cierto? Tienes los déficits tremendos en educación, en salud, en infraestructura, en seguridad, en justicia. Es decir, deberíamos ser a estas alturas otro país del que somos y gran parte de la responsabilidad de cómo estamos es por la corrupción. Y con todo derecho la gente reclama que la justicia haga su trabajo. Claro, Nicolás, la justicia tiene que hacer su trabajo. Eso no lo discute nadie, pero hay medidas que no tienen explicación. O sea, y eso no solamente viene con el caso de García. Hablemos del caso de la familia Humala Heredia. Están 3 años y pico y no hay una sola acusación. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo que yo veo? Que todo el pueblo peruano está harto de la corrupción, todo el pueblo peruano apoya la lucha contra la corrupción, y lo que ha hecho en estos últimos 10 días, lo que ha hecho el Ministerio Público es suicidar la lucha contra la corrupción. Porque, mira, Nicolás, yo soy abogado, a mí me enseñaron que las leyes no tienen que ser justas, ok, pero la justicia es la justicia. Entonces, cuando ya comenzamos a perder noción y el concepto de qué cosa es justo en el Perú, qué cosa es justo en relación a derechos humanos, creo que se comienza a desbordar esto. O sea, y no es un solo hecho aislado. Antes de ayer en Loreto han estado metiendo perdigonazos porque no les gusta lo que está haciendo la petrolera. En Fuerabamba están haciendo prácticamente lo que le da la gana con la mina Antamina. Hay con las Bambas, sí. Con la Bamba, perdón. Hay mucho descontento generalizado que se está mostrando ya en rebeldía. Yo te digo que para mí lo de Alan García, bueno, tiene otras connotaciones políticas, es un tema que se conversará una vez pasado esto. Bueno, yo creo que lo que ha hecho ha sido inmolarse por su partido, inmolarse por su buen nombre. Es la lectura que yo le puedo dar en este momento. O sea, alguien va a discutir antes muerto que humillado. He hecho una editorial el día de hoy. No le voy a dar a mis enemigos, no le voy a dar a mis enemigos el gusto de verme esposado y con el chaleco detenido. Y creo que pero es tremendo. En gran parte, Nicolás, creo que en gran parte, no sé, es una conjetura. Creo que lo que ha hecho es pensar mucho en su partido, ¿no? Porque el día de hoy, a partir de hoy, el partido Prista tiene un nuevo mártir. En circunstancias donde la crisis política está desbordada. Entonces, yo no quiero evaluar ni comentar ni decir nada. Me da muchísima pena, mis profundas condolencias a la familia, pero eso va a verse en el futuro y va a tener consecuencias. Claro, ahora Daniel, este tema o sea, esta tragedia que ha ocurrido el día de hoy con Alan García ha puesto otra vez en el centro de la discusión las medidas preventivas, ¿no es cierto?, en los procesos anticorrupción.
Es decir, las prisiones, detenciones preliminares y las prisiones preventivas. Pero la interrogante es cómo, o sea, en realidad son dos, ¿no? O sea, ¿por qué nadie se preocupó por esto que afecta al 40% de los presos peruanos antes y que solo nos empezó a preocupar cuando afectaba a los señorones de la construcción o a los líderes de los partidos políticos? Y en segundo lugar, ¿qué haces para enfrentar, disculpa para terminar la idea de tener una respuesta tuya completa, ¿qué haces cuando se fugan? Pues, ¿me entiendes? Cuando tienes casos como el de Toledo, el de Félix Moreno, empresarios que se fugan para no asumir sus responsabilidades ante la justicia, o cuando su permanencia en libertad es para fraguar contabilidades, presionar a testigos, tratar de influir sobre el Poder Judicial o manipularlo. No mezclemos el 40% del personal, digamos, de los ciudadanos que están en las penitenciarías con prisión preventiva, que son casos de narcotráfico, crimen, feminicidios, etcétera. Eso se amplió a delitos de corrupción. Ahora, existen medidas, Nicolás, el brazalete, le puedes poner un brazalete, ¿sabes? Sí, yo te agradecería, Daniel, que te mantengas en la línea con nosotros, porque en este momento está siendo trasladado el féretro de Alan García, en este preciso instante. Adelante, Karen, por favor. Así es, Nicolás, en estos momentos podemos observar que ya se están por subir los restos de Alan García a la carroza fúnebre que desde tempranas horas espera a las afueras del hospital Casimiro Ulloa. No sé si llegas a escuchar las palmas de los simpatizantes que después están haciendo arengas. Hay bastante expectativa. El cordón policial también se va cerrando más en cuanto a la entrada de este nosocomio. Parece que ya está por salir al costado de la carroza fúnebre de Alan García, también los restos pues, de otro paciente que ha estado en este hospital, lo que también ha causado la confusión de muchos simpatizantes y transeúntes, ya que se pensó en algún momento de que estos eran los restos de Alan García. Sin embargo, podemos observar la carroza del expresidente que permanece en este lugar desde temprano, que está siendo rodeada por muchos miembros de seguridad, por lo que presumimos que ya ahora sí en los próximos minutos se procederá a subir los restos del jefe de Estado. Es decir, lo que ha ocurrido es que ha salido un féretro, pero que no era el de Alan García, es lo que ha pasado, era otro féretro. Está ahí todavía la carroza para Alan García. No sé si estamos en la línea todavía con Daniela Bugatás, ¿no es cierto? Daniel. Así es, Nicolás. Sí, Karen, vamos. Sí, no, Nicolás, perdimos la comunicación con Daniel. Sino de que en esos momentos procedieron a correr los cientos de simpatizantes apristas que se encontraban apostados a las afueras del hospital Casimiro Ulloa, pues pensando que se trataba del retiro del expresidente. Sin embargo, no, al parecer se trata de otro paciente que habría fallecido también en este centro de salud. Vamos a estar informando pues cuando finalmente se proceda a retirar el féretro de Alan García con dirección hacia la Casa del Pueblo, Nicolás. Sí, Karen, vamos a estar en contacto. Lamentablemente interrumpimos la conversación con Daniela Bugatás y perdimos el contacto con él. Vamos a retomar el contacto porque es decir, la situación es muy, muy complicada, ¿no es cierto? Y es un momento muy crítico. Y yo creo que las voces, es decir, que alguien como Daniela Bugatás, que ha sido un enemigo jurado de Alan García, esté, es decir, pidiendo dejarle a los apristas y a la familia de Alan García un espacio para que hagan su duelo y de respeto, habla bien de él, ¿no es cierto? Y de lo que debería ser el espíritu de los peruanos, que nos tratamos muchas veces entre nosotros peor que si fuéramos enemigos o como si perteneciéramos a naciones enemigas, ¿no? Lamentablemente es así, pero hay una discusión que sí es trascendente y esto es una oportunidad extraordinaria para hacerla. Los peruanos queremos que haya justicia y se acabe la impunidad. Y en este contexto, o sea, ¿cómo haces para enfrentar una situación donde enfrentas el peligro, ¿no? Recuperamos la comunicación con Daniel. Daniel, disculpa, hubo
una desconexión contigo, pero estábamos hablando del tema de las prisiones preventivas y de la... es decir, tú dices... Desde mi punto de vista de abogado, es inconstitucional. O sea, nadie puede ser detenido salvo delito en flagrancia. Es un atentado contra las libertades fundamentales que están en la Constitución. Entonces, aquí se ha tomado la medida, pero lo que han producido esto ha sido una adrenalina mediática de ciertos personajes que se han dedicado, creo yo, a tapar lo que no pueden hacer, como es formular una acusación contra determinados investigados, y siguen metiendo gente a la cárcel y siguen metiendo gente a la cárcel porque eso es como circo, la gente aplaude, ¿no? Y con las ganas, que disculpe la familia, que le tenía el pueblo, a sectores del pueblo, a Alan García, era una perita en dulce pedida por todo el mundo. Entonces, a mí me parece que aquí hay responsabilidades, y esas responsabilidades tienen que ser dilucidadas, y tiene que haber un pronunciamiento del Ministerio Público del Poder Judicial, porque aquí están de la mano. Quien pide es el fiscal y quien otorga es el juez. Entonces, claro, pero igual la interrogante queda sin respuesta. ¿Cómo haces para enfrentar situaciones como la de Alejandro Toledo? O sea, porque también tienes la situación de que hay investigados que se escapan, ¿no es cierto? Y que evaden la acción de la justicia. O tienes investigados que, manteniéndose en libertad, interfieren en los procesos, Daniel. Presionan a los testigos, hacen que sus contadores falsifiquen información para protegerse y ocultar el pago de comisiones ilegales. Es decir, ¿cómo te manejas en esa situación? Hasta los gringos consideran, es decir, en la justicia norteamericana, ese procedimiento de seguir tu investigación en prisión existe. Existe, pero tiene que ser regulado y tiene que ser controlado y no puede convertirse en la norma, es la excepción. O sea, no todas las personas investigadas son delincuentes corruptos que van a alterar las contabilidades o que van a tomar las medidas para malograr cualquier proceso. O sea, estamos partiendo desde el principio contrario. O sea, la gente... Claro, pero el requisito número uno, ¿no es cierto? Porque se supone que para darte una prisión preventiva, el primer requisito es que haya indicios razonables de que tú puedes estar involucrado en ese delito y que el delito tiene una pena mayor a 4 años. Es decir, que si te encuentran responsable vas a ir preso de todos modos. Entonces, ese es el punto número uno, es decir, que haya indicios razonables o elementos, no sé cómo es la expresión exacta que usan ustedes los abogados, elementos de convicción, indicios, como dicen. Elementos de convicción. Pero, Nicolás, yo creo que estos hechos, tratándose de expresidentes y tratándose de la coyuntura que estamos viviendo política del país, tienen que ser evaluados a conciencia por aquellos que toman las decisiones. O sea, eso no es, pues, que sí aplico la norma porque aplico la norma. Existen otros medios, o sea, existen... o sea, el de los grilletes electrónicos, dices tú, por ejemplo. Se acabó el cuento. Los grilletes con un radio de acción determinado y no puede salir de ahí. Así no se les hubiera ido ni uno, no se les hubiera ido Toledo, no se les hubiera ido... Y son mecanismos que los tienen. ¿Por qué no los quieren utilizar, Nicolás? ¿Qué tanta presión o es el tema esto de los hermanitos? ¿Hasta dónde llega el nivel de corrupción al interior del Poder Judicial? Honestamente, pues, es bien difícil tener una idea clara, pero haber llegado a lo que hemos llegado el día de hoy, realmente a mí me deja sin palabras, Nicolás. O sea, yo, sabes que yo entré a la política por querer ayudar a mi país y ver esto el día de hoy, o sea, es bien duro. Y yo reitero, pobre la familia, pobre los militantes apristas, y bueno, esperemos que estos hechos de alguna forma sean esclarecidos. Bueno, yo te agradezco mucho, Daniel, por habernos atendido y por esta comunicación con nosotros. Muy gentil. Encantado, Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué difícil momento, sinceramente, ¿eh? Qué difícil. Pero yo creo que nuestro espíritu tiene que ser ese, un espíritu en primer lugar de respeto. Es decir, Alan García es un personaje terriblemente confrontacional. Yo mismo, personalmente, creo que soy uno de los periodistas que más he confrontado
con él. He tratado siempre de hacerlo con el mayor de los respetos a las formas y yo creo que ningún abogado ni dirigente aprista puede negar esto, que siempre han tenido la posibilidad de ser escuchados y que si yo no he tenido más entrevistas de las que he tenido con Alan García es porque él no lo quiso y no porque yo no se lo pidiera. Pero siempre los apristas han tenido un espacio acá para ser escuchados y debo confesar que esto tiene que ver no solo con lo que yo percibo como mis obligaciones como profesional, sino porque de alguna manera yo creo entender lo que significa el APRA para sus militantes. Mi abuela fue militante aprista, mi abuela participó en revoluciones, su mejor amigo fue fusilado por revolucionario aprista en un puente, ella vivió en la clandestinidad, perdió lo que tenía por el partido. Parte importante de mi familia paterna ha sido aprista, era una mística, era gente modesta, trabajadora, sacrificada, que compartía un sueño de construir un país diferente. Y en gran medida lo que me mueve a mí a ser crítico con Alan García, o que me movía a ser crítico con Alan García, es que yo entendía que esto, es decir, y sobre todo lo que fue el segundo gobierno de Alan García, no correspondía a lo que había sido la promesa de Haya de la Torre y de su partido. Pero en fin, esto en este momento pasa a un segundo plano, ¿no? Esto pasa a un segundo plano. Porque yo creo, y reitero esta invocación, hay que darle a la familia de Alan García y a los apristas el respetuoso espacio para su duelo. Pensemos lo que pensemos de Alan García, démosle el espacio para su duelo. Vamos a la pausa y volvemos con más. Alan García, 1949-2019. Estamos en Exitosa, la radio del Perú. Me acaba de llegar una declaración, un comunicado del equipo especial de fiscales del caso Lava Jato. El comunicado dice exactamente lo siguiente: el equipo especial tiene el deber de informar a la ciudadanía en general que durante la notificación y ejecución de la medida de detención preliminar y allanamiento ordenada por la resolución número 02 del 16 de abril del 2019, emitida por el segundo juzgado de instrucción de investigación preparatoria nacional permanente especializada en delitos de corrupción de funcionario, en contra del señor Alan Gabriel Ludwig García Pérez y otros investigados, se ha respetado estrictamente el debido proceso y sus derechos fundamentales. En ese contexto, se ha seguido estrictamente el protocolo que para este tipo de diligencias se tiene establecido, respetando los derechos del señor García Pérez como investigado, lo que ha sido explicado en detalle por el señor ministro del Interior y el señor director general de la Policía Nacional en conferencia de prensa, lamentando profundamente la decisión trágica adoptada por el señor García Pérez durante la ejecución de la medida de detención preliminar y allanamiento ordenada legalmente por el Poder Judicial. Finalmente, mostramos nuestra profunda preocupación y rechazo por las acciones tomadas de oficio por el órgano desconcentrado de control interno del Ministerio Público, hecho que se suma a otras investigaciones iniciadas de forma sorpresiva y arbitraria desde el año pasado en contra de los fiscales del equipo especial, que sin conocer los acontecimientos y únicamente con recortes periodísticos ha abierto investigación preliminar contra los magistrados Pérez Gómez y Amenábar Almonte por presuntas infracciones administrativas, sin precisar la supuesta inobservancia a su deber funcional en el ejercicio de sus funciones, situación que consideramos vulnera la autonomía fiscal y la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Firman Rafael Vela, Norma Giovanna Mori Gómez, Germán Juárez Atoche, Carlos Puma Quispe. Este comunicado acaba de ser emitido por los miembros, evidentemente no firma José Domingo Pérez, que es el fiscal al que hacen referencia. Esto acaba de ser publicado o hecho público por el equipo especial del caso Lava Jato sobre la investigación que Control Interno ha abierto contra José Domingo Pérez y contra el fiscal Suaznavar, porque supuestamente no se habría actuado de una manera adecuada cumpliendo los procedimientos
en el caso del allanamiento a la residencia del expresidente Alan García Pérez. Esta es la información que nos acaba de llegar. Y también tenemos más información que nos llega por las redes sociales. Alejandro Toledo ha publicado en su Twitter lo siguiente: Elian y yo estamos fuertemente apenados por el fallecimiento del expresidente Alan García y del mismo modo por el ingreso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski a cuidados intensivos. Pensando en el Perú de hoy y el de mañana, sin rencores, Alejandro, firma Alejandro, nada más. Bueno, haría bien en regresar, Alejandro, ¿no? Sería un buen gesto, ¿no? Si pretende que no haya rencores y haya reconciliación, ponerse en manos de la justicia sería lo más adecuado. Estamos a la espera del traslado del féretro de Alan García desde el hospital Casimiro Ulloa en Miraflores hasta el local del partido, el local central del Partido Aprista, la llamada Casa del Pueblo, en la avenida Alfonso Ugarte, en Breña. Estamos en la línea con Lucio Castro, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEP. Profesor Castro, buenas tardes. Profesor Castro, creo que no me escucha, sí, ya estamos conectados. Profesor Castro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Quisiéramos conocer cuál es la opinión que tienen ustedes y qué es lo que ustedes tienen que decir con respecto al trágico suceso del día de hoy con el suicidio del expresidente Alan García Pérez. Aquí consideramos que hay varios planos sobre los cuales opinar. Uno primero y necesario es el expresar nuestras condolencias a la familia y fundamentalmente a los maestros apristas, en el entendido de que el SUTEP es un frente único y hay maestros que responden a esa afiliación política y hacen un trabajo institucional y seguramente están afectados por esta decisión trágica. Ese es un plano. Y el segundo plano, que está referido a la investigación judicial o a través del Ministerio Público. Para todos es el conocimiento público que ha habido una investigación, que el señor García estaba involucrado en esa investigación y que a la larga vamos a saber, por ser una investigación compleja, quiénes han sido responsables y el nivel de responsabilidad que a él le ha alcanzado en todo este proceso de investigación de la corrupción en el Perú. Y expresar que como magisterio somos parte de esa lucha contra la corrupción. En nuestro entendido debe formar parte transversal de las actividades del gremio y queremos, como todo el pueblo, saber la verdad de lo que ha ocurrido en el país y conocer quiénes han sido los responsables de tamaño asalto al Estado peruano, ¿no? Lo que quisiera saber, ¿ustedes van a emitir algún tipo de comunicado con respecto a este tema? Porque me parece relevante lo que usted señala, profesor Castro, es decir, el SUTEP es una organización gremial que representa al magisterio en su conjunto y evidentemente esto supone la existencia dentro del magisterio de diferentes corrientes políticas, ¿no es cierto?, de maestros que tienen diferentes filiaciones. Así es, hemos emitido una nota de prensa como organización sindical, hemos expresado nuestras condolencias a la familia y al magisterio aprista, que lo hay y que forma parte de nuestra organización. Y como tú decías muy bien, en estos días démosle un tiempo en todo caso, acompañar a su líder máximo y luego desarrollaremos nosotros los comentarios propios que responden a la investigación de la cual era parte y sobre el cual tenemos un parecer. Por supuesto que sí. Yo le agradezco mucho al profesor Lucio Castro, secretario general del SUTEP, por esta comunicación. Es usted muy gentil. Muchas gracias por la oportunidad
y ese pronunciamiento que tenemos que está dirigido al magisterio de todo el país, en la medida que somos interlocutor válido y tenemos composición magisterial aprista, ¿no? Muchas gracias. No, le agradezco mucho su comunicación y el sentido, además, del mensaje. Yo creo que es bien importante eso, reconocer que tenemos puntos de encuentro. Un sindicato como el SUTEP es un punto de encuentro de gente que puede pensar diferente, que puede tener distintas filiaciones políticas, que puede tener diferentes religiones, que puede tener diferentes opiniones sobre muchas cosas, pero tienen algo en común. Están unidos por la defensa en común de los intereses gremiales del magisterio. Y ese espacio tiene que ser respetado y promovido, así como las opciones de cada cual tienen que ser respetadas, como en este caso se manifiesta por esta declaración que me parece absolutamente pertinente. Nos vamos nuevamente al Hospital Casimiro Ulloa. Adelante, por favor. Nicolás, continuamos a la expectativa pues del retiro de los restos del expresidente Alan García. Todavía permanecen al interior del Hospital Casimiro Ulloa. Cada vez se hace más grande también la expectativa de los simpatizantes, quienes van sumándose a los cientos de simpatizantes que ya permanecen desde tempranas horas en este lugar, aguardando la salida del líder histórico del APRA, que luego de ser retirado de este lugar será llevado a la Casa del Pueblo en la avenida Alfonso Ugarte. Tenemos entendido de que los restos del ex jefe de Estado serán velados en el segundo piso, en la aula magna, donde hace muchos años también fue velado Víctor Raúl Haya de la Torre, así como el padre del ex presidente Alan García. Entonces vamos a mantenernos conectados, Nicolás, ya que en cualquier momento procederá a retirar el féretro del ex jefe de Estado. Contigo. Muchas gracias, Karen, y nos vamos ahora precisamente a la Casa del Pueblo, donde está Helen Meniz. Helen, adelante, por favor. Gracias, Nicolás. Estamos al interior de la Casa del Pueblo, exactamente en la aula magna, lugar donde serán velados los restos del expresidente Alan García Pérez. Hay que señalar que en esta zona también fueron velados los restos de Haya de la Torre y otros dirigentes y representantes del Partido Aprista Peruano. Te comento que la sala está llena. Hay todas las personas que llegaron desde diferentes distritos de la capital, han podido ingresar. En un momento había complicaciones al respecto, pero han quedado en que todos han podido ingresar y la mayoría de los asistentes tienen una rosa blanca en la mano, y han venido también algunos representantes de distintas instituciones, algunos jóvenes con banderas blancas y su polo blanco. Son las banderas que tienen la estrella del APRA. Todos han hecho un camino en esta aula magna que va a dirigir el féretro del ex jefe de Estado hacia el lugar donde se ha colocado como un altar para colocar el cajón del expresidente Alan García. Hay una cinta negra bastante grande en la parte central de la sala donde van a colocar los restos del expresidente Alan García, y alrededor son decoraciones de color blanco, también con los rostros de todas las personas, los dirigentes que han pasado por la Casa del Pueblo. Ellos continúan aquí haciendo arengas en nombre del expresidente Alan García y también nombrando a Haya de la Torre, que Alan no está muerto mientras su pueblo lo recuerde. Son algunas de las palabras que se están escuchando en la aula magna. Ya en breves minutos llegará el féretro del expresidente Alan García. Nicolás. Muchas gracias, Helen, por la información, pero puedes anotarnos. Estoy tratando de identificar entre los presentes, veo al exministro Hernán Garrido Leca, pero veo también a visitantes. Me parece que estaba el exministro Paredes del gobierno de Ollanta Humala. Y hay personalidades de otras organizaciones políticas. Nosotros hemos podido apreciar aquí que se encuentran los congresistas Mauricio Mulder, Javier Valle Riesta, también se encuentra Mercedes Cabanías y Jorge del Castillo. Sin embargo, han ubicado a la prensa en una zona bastante, digamos, alejada. Ellos están manejando todo con mucho cuidado, con mucho hermetismo. Ellos están teniendo bastante cuidado con las personas que ingresan a la Casa del Pueblo.
Incluso hubo algunos inconvenientes también al momento de que los medios de comunicación ingresaran al aula magna. Ha habido algunos enfrentamientos incluso por parte de la policía con las personas que se encontraban en la parte de fuera, pero ya ahora el panorama se encuentra realmente calmado, Nicolás. Muy bien, Helen, vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo. Muchas gracias por la información. Todavía no sale el féretro del hospital Casimiro Ulloa. Esto en principio está programado para las 7 de la noche, se supone, debe ocurrir en unos breves minutos. Pero se ha convocado ya, ustedes lo han escuchado y lo han visto a los que nos siguen por televisión. Se ha abierto ya las puertas del aula magna, donde Aya de la Torre solía conversar todas las noches con los jóvenes apristas, entre los que se encontraba Alan García Pérez, que hay que recordar era uno de los hijos políticos predilectos de Víctor Raúl Aya de la Torre. Alan García, hay que recordarlo una vez más, fue no solo secretario general del partido aprista, fue diputado constituyente, fue diputado, fue presidente de la República 2 veces, fue un personaje de relevancia internacional. Sus gobiernos, es cierto, estuvieron atravesados por enormes controversias y denuncias de violación a los derechos humanos y de corrupción. Sin embargo, la justicia nunca lo pudo alcanzar. Alan García es un personaje que sin ninguna duda es parte de la historia de nuestro país. Me dicen que tenemos información un tuit del Ministerio Público. A ver, ¿dónde está el tuit del Ministerio Público? Si me lo pueden poner en la pantalla, por favor, gracias. La Fiscalía informa que respecto al desarrollo de la diligencia a cargo del equipo especial, la Fiscalía de la Nación remarca que se realizó en estricto cumplimiento de un mandato judicial con pleno respeto de los derechos fundamentales del exmandatario Alan García. Eso es lo que dice el comunicado de la Fiscalía, que expresa la posición de la fiscal de la Nación. Ahora, el problema es que el órgano de control ha abierto un procedimiento contra los fiscales Amenábar y el fiscal José Domingo Pérez por supuestamente, ¿no? Ha habido algún tipo de procedimiento inadecuado, que ya no solamente están negando los miembros del equipo especial, sino este comunicado del Ministerio Público. En todo caso, es evidente que los ánimos en relación a estas circunstancias, es decir, finalmente el suicidio de Alan García se produce en medio de esta diligencia de allanamiento y detención. Yo termino, ¿no? Vamos, ya. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Estamos en Exitosa, la radio del Perú. Alan García, 1949-2019.